¿Cómo están? Bueno, vamos a hablar un poquito con ustedes para que después puedan discutirlo, lo que es el concepto este de EPA. Difícil de traducir al castellano, pero sería algo así como actividades profesionales que pueden ser confiadas a alguien con autonomía porque es competente. En un grupo de discusión con distintos expertos de Latinoamérica, llegamos a la conclusión de que podría traducirse como actividades profesionales a confiar. Es un poquito más económico que decir todo esto, ¿no? Brevemente, contexto, ustedes ya lo vieron, ya lo conocen. Modelo de educación basada en la competencia es un modelo de integración del conocimiento en donde cada una de estos conocimientos y habilidades no es sumado, sino que es integrado para ser aplicado en un determinado contexto, siempre luego de haber generado el razonamiento clínico y el juicio crítico. Pero el problema de esto es que una vez que alguien aprueba un programa de formación, va a tener la responsabilidad del cuidado de la salud de las personas, de forma tal que uno se pregunta, ¿será lo suficientemente competente como para poder brindar cuidados, por ejemplo, a un familiar mío? Y ahí entonces aparecen ciertas dudas o ciertas discusiones acerca de este modelo de educación basada en la competencia. Entonces, si los resultados se definen como competencias, el problema que tenemos es que las competencias no son accesibles directamente a la observación, sino que a partir de la observación de la tarea que alguien está realizando, podemos inferir que es competente, o sea que las competencias no son directamente observables. Y ahí empiezan a surgir ciertos problemas, sobre todo a la hora de la evaluación, en donde tenemos que hacer inferencias acerca de la competencia de alguien para poder llevar adelante una tarea, cuando en realidad lo que estamos observando es la tarea. Entonces, por ejemplo, en el caso de las competencias de las CAMETs, que son las más conocidas, muchas veces las competencias, que son conceptos integradores de los conocimientos, son trivializadas al punto que en muchas oportunidades son operacionalizadas en 116, por ejemplo, competencias que permiten llevar adelante ciertas tareas, con lo cual todo el esfuerzo de integrar esos conocimientos se ve totalmente trivializado porque estamos volviendo al modelo tradicional de educación. Entonces, en este modelo basado en los resultados, el punto más importante es que el acento está puesto en lo que los estudiantes al final de la formación tienen que terminar haciendo y no en el proceso, a diferencia de los currículos tradicionales en donde se dice que si el estudiante hace este proceso va a alcanzar determinados resultados que sabemos que no se consiguen. El foco está puesto en la integración, el conocimiento, habilidades, destrezas. Es independientemente del tiempo. ¿Por qué? Porque lo que se define es lo que el estudiante tiene que alcanzar y no el tiempo necesario para poder alcanzar ese resultado. Y eso nos lleva a pensar que la educación o la formación entonces de los estudiantes o los residentes es individualizado, porque esos resultados ellos los pueden conseguir en diferentes tiempos de acuerdo a sus conocimientos previos, a su posibilidad de ganar las competencias en el tiempo. Entonces, a partir de todas estas limitaciones surge este concepto que es el que se conoce como EPA, que son las siglas en inglés de algo que se conoce como Entrustable Professional Activities, que es difícil de traducir, como dijimos al inicio, desde el inglés, sobre todo porque la palabra entrustable es un neologismo en inglés, o sea que ni siquiera es una palabra que ya estaba creada en el idioma inglés y que realmente es complicado de conceptualizar, pero vamos a tratar de darle un sentido en este momento. Si nosotros usáramos la analogía de alguien que va a manejar por primera vez, podemos decir
que manejar en el tránsito podría ser una actividad que le puede ser confiada cuando pasa un determinado examen. Obviamente que no es posible en ningún programa de formación someter a los estudiantes a todas las posibilidades que se va a encontrar en la vida profesional, en este caso, en todas las situaciones o vicisitudes que va a enfrentar un conductor Nobel en el tráfico de cualquier ciudad. Entonces, teniendo en cuenta esto, se define a la EPA como, teniendo en cuenta estos siglas, ¿no? Entrustable, que son acciones que requieren confianza en el sentido de que podemos decir que esa persona se ha ganado la confianza porque ha demostrado que tiene competencias para poder no solamente llevar adelante esa tarea o esa actividad profesional, sino enfrentar situaciones de una manera adecuada, aun cuando no se haya enfrentado con esa situación previamente. De ahí viene ese concepto de confianza, que también tiene implícito el concepto de riesgo. Es decir, cuando uno deposita confianza en alguien para que haga algo, es porque confía que va a hacer la mayor parte del tiempo la tarea adecuadamente y que va a poder resolver aquellas situaciones a las cuales nunca se enfrentó, porque ha demostrado que es capaz de poder resolverlas aun cuando antes no la había enfrentado de ninguna manera. Profesional en particular es porque está restringido a ocupaciones con calificaciones extraordinarias. Por ejemplo, cualquier actividad profesional que lleva adelante un profesional de la salud. Y actividades son las tareas que tiene que hacerse en cualquier profesión, en este caso las profesiones de la salud, en el día a día para proveer cuidados de alta calidad. Entonces, las EPAs están basadas en competencias relacionadas con las tareas o las actividades profesionales del día a día, y que alguien confía a otra persona porque ha demostrado que es competente para llevarlas adelante. La definición que da, Ole Tenkate, que es el experto que ha venido trabajando de esto de hace 20 años y que realmente ha revolucionado lo que es la formación en educación para profesionales de la salud, dice que es una unidad de práctica profesional que puede ser confiada a un estudiante, a unos residentes, una vez que alcanzó suficiente competencia para llevar adelante esa tarea. Entonces la competencia es redefinida, es decir, que es el umbral de habilidad que permite confiar a una persona para una práctica no supervisada. Y acá se genera un poquito de confusión entre lo que es competencia y EPA. Yo voy a utilizar la sigla EPA porque es como se utiliza en todo el mundo y porque es más fácil de decir EPA que su traducción al castellano, como dijimos antes, aunque actualmente se puede usar la traducción APROC, pero en el sentido de actividad profesional a confiar, o no como se utiliza habitualmente APROC, que es actividad profesional confiable, porque el que es confiable es la persona que lleva adelante la actividad profesional y no la actividad profesional. Entonces preferimos decir que si usamos la sigla APROC, sea para decir actividad profesional a confiar. Entonces, acá vemos un poco más la diferencia entre competencia y EPA. Una EPA es una unidad de trabajo que debe ser hecha, ¿sí? O sea que alguien tiene que ser algo que se hace en la realidad y que puede ser observado. Mientras que la competencia es algo que las personas tienen, es un constructo que nosotros suponemos que han adquirido las personas entrenadas para ser capaces de llevar adelante una tarea en la realidad. O sea, las personas pueden ser competentes o tener competencias, pero no tienen EPAs, porque una persona es competente, es capaz de llevar adelante una tarea
que puede ser observada y que puede ser confiada para que alguien la lleve adelante con autonomía. Fíjense esto, si volvemos a la analogía de manejar, cuando se entrena a las personas para que manejen, se les enseña, por ejemplo, cómo son los pedales del auto, cómo funciona, que si es con caja manual, cómo se ponen los cambios, etcétera, etcétera. Se les enseña cómo usar el espejo retrovisor, cómo acomodar el asiento para poder alcanzar los pedales cómodamente y ver el espejo retrovisor. Les enseñamos todas las señales viales para que las pueda conocer y bueno, memorizar la palanca de cambio, cómo apretar el embrague, el acelerador, etcétera, etcétera. De forma tal que cuando da un examen de manejo, decimos que esa persona ha adquirido suficientes competencias como para confiarle un registro, ¿no? Una licencia de conducir, diciendo que puede manejar autónomamente aun cuando no se ha enfrentado a todas las situaciones posibles de manejo en la ciudad, en las autopistas, en caminos de montaña, etc. Vieron que actualmente los que obtienen la licencia por primera vez, en el auto se le pone un cartel que dice principiante, ¿no? O sea que es capaz de manejar en la ciudad, pero no se ha enfrentado aún a todas las situaciones posibles de manejo. Entonces, la EPA, uno se pregunta entonces, con este caso, ¿será capaz esta persona que tiene la licencia de manejar en una autopista con todas las situaciones a las cuales se pueden enfrentar? La EPA, en cambio, dice, bueno, hay alguien, un experto que lo mira y lo hace manejar en diferentes situaciones de tránsito, de forma tal que después de observarlo varias veces en situaciones de calle, en situaciones de autopista, en situaciones de manejo con el auto averiado o lo que fuera, podemos decir que le confiamos la posibilidad de que maneje la autopista porque no solamente ha demostrado que es competente en enfrentar las situaciones habituales de la realidad de manejo habitual, sino que también va a poder resolver, por eso tomamos cierto riesgo, situaciones que le son desconocidas porque nunca las evaluamos. Acá vemos, si lo volvemos a la realidad de la práctica de las situaciones de salud, que las competencias son descriptores de persona. Entonces es un experto en contenido, conoce el sistema de salud, tiene habilidades de comunicación, puede gestionar diferentes situaciones del sistema de salud, tiene una actitud profesional, tiene habilidades académicas, versus las CEPAs, que son las actividades profesionales concretas. Puede dar de alta a un paciente, puede aconsejar a un paciente para llevar adelante, por ejemplo, un tratamiento psicoterapéutico, puede llevar adelante una entrevista familiar, diseñar un plan de tratamiento de un paciente, colocar una vía central, resucitar un paciente. Obviamente que para poder llevar adelante las CEPAs tiene que tener las competencias, pero las competencias de nuevo no son accesibles a la observación, sino que inferimos que alguien es competente porque lo vemos actuar en la realidad. Entonces la EPA viene a resolver ese problema porque lo que sí observamos es la actividad profesional que vamos a confiarle a esa persona para que la lleve adelante autónomamente cuando se ha vuelto suficientemente competente. Acá, por ejemplo, vemos cómo en casos particulares de algunas cepas, las competencias, por ejemplo, de la CANMED son diferentes para llevar adelante las diferentes competencias. Por ejemplo, para la venopunción, para el traspaso del informe de la mañana luego de una guardia nocturna, desarrollar e implementar un plan de manejo, etc. Fíjense qué interesante que para evaluar las competencias
tenemos que inferirlas a partir de las EPAs, mientras que las EPAs resuelve este problema porque directamente evaluamos las EPAs e inferimos que las puede llevar adelante porque ha adquirido las competencias suficientes. Fíjense que en este gráfico de novicio, avanzado, competente, proficiente y experto, hay un momento en el cual tenemos que tomar una decisión, por ejemplo, al final del entrenamiento de grado, para decidir que alguien es lo suficientemente confiable para llevar adelante actividades profesionales y que de ahí en adelante, si bien va ganando en competencia, va a tomar decisiones adecuadas en las diferentes situaciones que se le van a plantear en su vida profesional para decir que está listo para una práctica no supervisada. Lo que es interesante es que hay diferentes EPAs y que no todas las EPAs se alcanzan en el mismo momento del tiempo, de forma tal que hay algunas que se adquieren adelante y otras que se adquieren después. Estas son las EPAs que adquiere o que puede demostrar un residente, por ejemplo, a lo largo del tiempo. Hay algunas que las adquiere antes, otras que las adquiere después y algunas que a lo mejor no las lleva a adquirir nunca. Otro concepto importante a tener es que una vez que se adquiere una EPA, si uno no la sigue practicando, a lo largo del tiempo puede caer y ya no se le puede confiar más a esa persona llevar adelante esa EPA. Para hacer que alguien adquiera diferentes grados de autonomía, o dicho de otra manera, diferentes niveles de supervisión, uno lo tiene que evaluar muchas veces a lo largo del tiempo, como veíamos previamente con el ejemplo, con la analogía del manejo, de forma tal que el primer nivel después es solamente observar. Alguien puede pasar al segundo nivel porque fue evaluado por distintos supervisores o distintos docentes a lo largo del tiempo para que pueda llevar adelante algunas EPAs con supervisión directa, por ejemplo, dentro del consultorio con diferentes niveles de supervisión directa cuando ve que el que está aprendiendo puede llegar a poner en juego la seguridad del paciente. En el nivel 3 es supervisión directa reactiva, o sea, lo está observando pero no interviene hasta el final de la consulta, mientras directamente es una supervisión indirecta, fuera del consultorio, para que el que está aprendiendo, ya sea estudiante o residente, comente las decisiones que tomó y se le da un feedback o una supervisión fuera del consultorio. La práctica, o el nivel 4, es práctica no supervisada directamente, tiene la autonomía, y el nivel 5 puede enseñar o supervisar. De forma tal que como resultado de este desarrollo de la EPA, el paradigma tradicional de tiempo fijo, competencia variables, todos los que entran en un determinado momento, en un determinado tiempo, tienen que alcanzar la competencia, cosa que se sabe que no es así, cambia por este nuevo paradigma en el cual las competencias son fijas. O sea, adquirir la EPA es el resultado, pero adquirirla lleva tiempo variable, no solamente dentro de la misma persona que aprende en cada EPA, sino de persona a persona. Aún en el mundo no está resuelto este nuevo paradigma, ya que trae desafíos enormes a todos los sistemas financiadores, etcétera, etcétera. Bueno, los dejo con esta inquietud y creo que no me presenté. Soy Eduardo Durante y les mando un abrazo desde acá, desde el Instituto Universitario del Hospital Italiano. Nos vemos. Gracias.